Buenas tardes, hermanas. Soy Silita y Sandoval y vamos a tener la clase de este jueves, que bueno, tiene un nombre bien curiosito. Dice, de mal en peor. Y hay otro dicho también que dice, llover sobre mojado. Y bueno, más o menos es la idea de que una situación adversa abre la puerta para algo peor. Bueno, esta es nuestra lección que nos dieron y bueno, anda un dicho por ahí que coloquialmente dice que el primer error es el que cuenta. Lo demás son puras consecuencias, pero bueno, vamos con la... empezamos con la tarea, hermanas. Este libro nos indica una lectura de muy pocos versículos cada día. Entonces, el día 1 tenemos que leer Éxodo 13, 17 al 22. Segundo día sería Segundo de Crónicas 21 al 3. Y el día 3, Habacuc 1, 3, un solo versículo. El día 4, Lucas 11, 15 al 17. Y el último, que es día 5, Salmo 138, 8, que es Jehová cumplirá su propósito en mí. En esta clase veremos una mujer que sufrió y sufrió más, y es su nombre Noemí, es del libro de Ruth, pero vamos a recordar solamente, como no vamos a ver todo el libro de Ruth, vamos a recordar solamente el propósito o el tema principal del libro de Ruth, y es la historia de amor de Booz y de Ruth, pero ejemplifican Booz a Jesucristo, al Redentor, y a Ruth está significando, representando a la iglesia, a nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo, que Él, dentro de esta redención, es el principal tema, se puede decir, la parte del amor de Dios. Porque a través de todo el Antiguo Testamento nos dice la función de la redención, la parte sacrificial de Cristo, el sufrimiento de Cristo o la justicia de Dios. Pero esta parte del libro de Ruth habla de la parte del amor de Dios. Y bueno, a través de todo la Biblia, pues hay muchísimo que nos habla del amor de Dios. Y en este acto de amor, por ejemplo, Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla del amor de Dios. Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Booz, el pariente redentor que estaba muy legislado desde el Pentateuco, está en Números 36:8 y Deuteronomios 25:5. Bueno, ahora enfoquémonos en el capítulo 1 de Ruth, y me voy a permitir orar. Padre bendito, estamos en tus preciosas manos. Por favor, enséñanos y permítenos aprenderlo y llevarlo a nuestro corazón, tu palabra, y sobre todo ayúdanos a obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dice el capítulo 1 del libro de Ruth. Aconteció en el tiempo que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos. El nombre de aquel varón era
Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maleón y Quelión. Efrateos de Belén de Judá, porque había 2 Belén. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron a vivir. Y murió Elimelec, su marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron ahí, moraron ahí unos 10 años. Y murieron también Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde habían estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con nosotros, con vosotras misericordia, como lo que ustedes han hecho con aquellos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su familia. Luego las besó, y ellas alzando su voz y lloraron, y dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, habías vos ustedes esperar para que crezcan, y habías de quedaros sin casarse por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me dejes que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 y se encaminaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén. Al comienzo de la siega de la cebada. Hasta aquí es el capítulo 1. Pero veamos ahora los significados de los nombres. Elimelec quiere decir: mi Dios es rey. Qué bonito nombre. Noemí, dulce, amable o placentera. Qué hermoso nombre. Pero Maleón, enfermo.
Algunos piensan que también es otro no, significado, pero debido a lo que sucedió, este es el más acertado. Y su hijo, Kelión, desfalleciendo. Belén de Judá, casa de pan. Y Judá, alabanza. Orfa, sierva. Y Ruth, amistad o hermosura. Y Mara, pues amarga, que es lo último. Noemí, una mujer judía una mujer judía con esposo, hijos y aparentemente pues muy felices, pero era el tiempo de los jueces. Algunos estudiosos los ubican en el tiempo de Gedeón y de los madianitas que estaban ahí atacando y saqueando cada vez al pueblo de Israel. Y pues Noemí y su familia, pues finalmente su esposo decidió irse para buscar cosas mejor, es más, la comida, porque recordamos que los madianitas pues veían a algún campo, a algo y iban y lo saqueaban y cada vez se ponían más pobres. Esto era porque el pueblo de Dios había caído en un círculo vicioso de alejarse de Dios, de irse con los ídolos, olvidar las ordenanzas de Dios, etc. Entonces, pues venía la disciplina. Entonces terminaron yéndose a los campos de Moab. Sin duda, tuvo pérdidas esta Noemí, independientemente de que estaba con su familia, pero sí había sufrimiento por la inseguridad, por la pobreza y por el hambre. Y llegando a los campos de Moab, pues obviamente pues no había pues ese círculo de amigos, círculo de familia, y finalmente pues tuvieron que enfrentar todo esto para estar mejor. Moab era un lugar pagano y era un lugar idólatra. Pues ahí se fueron esta familia. A pesar de esta pérdida, vino algo peor, se murió Abimelech, mi Dios es rey, se murió y queda. Noemí sabía exactamente el problema de las viudas. Sin embargo, pues todavía tenía sus 2 hijos y aguantó ahí ese dolor con sus 2 hijos. Poco después de este sufrimiento, se casan sus hijos, pero ¿con quién se iban a casar? Seguramente esto también agregó preocupación por Noemí. Eran gentiles, pero bueno, se casó con Orfa y con Ruth, las 2 moabitas. Poco después se mueren los 2 hijos y qué tremendo dolor para Noemí. A pesar de que pues no estaba en su país, no estaba ahora con su esposo, no estaban sus hijos, ¿qué otra cosa le podía pasar? Por eso dicen le llovió sobre mojado. Ella sabía muy bien que no había sociedades para las viudas o algún trabajo social. No, ella sabía que ya estaba total y absolutamente desamparada. Entonces decidió irse a Belén porque supo que ya había pan. De alguna manera ya se habían recuperado de la conquista que tenían de los madianitas o algo así. Entonces ella decide irse a regresar a Belén. Pero como dice la escritura, a las 2 nueras les dijo: hijas, váyanse con su familia, cásense. Y esto habla bien de Noemí porque no las quería arrastrar a esa situación incierta de hambre, y no tenía hijos para que se casaran, porque la ley también había regulaciones en ese aspecto, que si había otro hijo, pues que se casara y le levantara descendencia a los muertos. Pues ya no había esa posibilidad y les dice: hijas, váyanse. Pero
Orfa se regresa y Ruth dice, pues las palabras célebres que dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y me voy a morir a donde tú te mueras. ¿Por qué? Porque la amaba. Ahí, bueno, yo veo una ejemplo de una nuera y de una suegra que se amaban sinceramente, porque Ruth estaba fundiendo su vida con su suegra a pesar de que ya no tenía posibilidad de tener algún cuñado. Y bueno, yo me acuerdo, una de las cosas que mi mamá siempre, me dijo recién, que tenía suegra, me dice, dale gracias a Dios porque tu suegra te ama. Y de verdad, hasta la fecha, puedo dar gracias a Dios por eso, porque me decía mi mamá, mi suegra nunca me quiso. Y digo, no, por ser cristiana no la quiso, y a su hijo, que es mi papá, tampoco lo quiso. Imagínense, lo enterraron en vida, lo desheredaron, y bueno, pero lo bueno es que a los nietos sí nos querían mucho, y hasta pude darle testimonio pues compartirle de la palabra de Dios y de la salvación a mi abuelita, que nos quería muchísimo. Pero el desafío que nos debe dejar es que si tenemos suegra, tenemos que amarlas, si tenemos nueras, tenemos que amarlas. ¿Por qué? Porque sí se puede, hermanas. Esta fidelidad de Ruth se hizo famosa aún en el pueblo de Belén cuando llegaron, y llegan finalmente, pero esta Noemí le dice a sus parientes, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque vengo con me fui llena, así les dice, me fui llena y llego vacía. Y no, realmente no se fue llena, se fue con un problema. Sin embargo, que un problema mayor y mucho mayor, como que a veces se nos olvida del sufrimiento que teníamos cuando nos hacía falta algo. Entonces, pues es normal. Cuando nosotros tenemos un problema, pues creemos que es muy grande, y sí es grande para nosotros, pero para Dios no. Y esto me recuerda a un maestro de braille que tuve, que él siempre decía, pues sí estoy ciego, pero hay otros que están peor. Y siempre decía, luego nos invitaron a dar testimonio, conferencias a la Universidad de Medicina aquí en la UAP, y también eso decía, pues sí estoy ciego, pero hay muchos peores. Entonces, sí tenemos necesidad, sí tenemos algún problema, sí tenemos cualquier situación difícil, y más ahora en esta pandemia del COVID y falta de trabajo, de seguridad, de medicinas, de lo que sea, pero no es lo máximo. Dios no nos va a dar más de lo que podamos aguantar. Inclusive vemos cómo Dios estaba sosteniendo a Noemí y a Ruth, ¿verdad? Más adelante se ve esto tan hermoso. Pero bueno, esta Noemí decía que Dios la había pues llevado al límite, y nosotros no podemos decir eso. ¿Saben qué, hermanas? Porque tenemos toda la Biblia, y en la Biblia tenemos toda la esperanza que necesitamos, todas las promesas de Dios, y Noemí no tenía ese privilegio que ahora tenemos. Ahora podemos tener el consuelo, y nos responde individualmente, porque un versículo me puede servir a mí de una manera muy especial, pero se lo comparto con tanta emoción a otra persona y dice, ¿por qué? Pues porque la palabra de Dios es vida y nos da directamente a nosotros justamente lo que necesitamos, la esperanza, el consuelo que necesitamos, nos los da. Y pudiera ser también de bendición a otros, pero en su momento, cuando Dios hace la obra. Como tarea nos deja este libro que estamos estudiando 2 cosas. Una, identificar una etapa de sufrimiento que tengamos. Si buscamos y no tenemos ninguna etapa de sufrimiento, pues
felicidades, hermana, porque no han sido probadas, pero si hemos sido probadas, si hemos tenido algún problema, enfermedad, circunstancias, necesidad en la economía, en cualquier cosa, hay que identificarla. Y la otra cosa es que nos dejan buscar a una hermana, una amiga y compartir. En este punto me gustaría comentar que tenemos en la iglesia a Miri Becerra. Ella es psicóloga de profesión, además es cristiana. Entonces podemos buscarla, podemos platicar con ella, o si tienen alguna otra amiga en la iglesia. Lo importante es que sea cristiana, que sea madura y que nos anime a ir a la palabra de Dios. En Consejería Bíblica pueden buscar a Vero Saldaña, a Vero Palacios. Ellas están en un programa de formación de consejería. Entonces, sin problema podrían buscarlas, o si alguna quiere conmigo platicar, con mucho gusto. Pero esas son las dos tareas que nos está dejando este libro, y es importante, no porque vayamos a solucionar su problema, no. El que soluciona, el que da la esperanza, el que da el consuelo, el que sana las fracturas del corazón y también las fracturas físicas, todo, es Dios. Sin embargo, somos personas que así nos hizo Dios, relacionales, y una puede ayudar a otra, y sobre todo, como repito, que sea bíblico, que nos lleven a la palabra de Dios, que nos lleven a conocer más a Dios. Entonces, son esas dos tareas, ¿no? Entonces, cualquier necesidad que tengamos, primero es Dios, que es por excelencia el que nos ayuda. Pero ayudémonos unas a otras. Me gusta mucho el versículo de Habacuc 3, 17 y 18, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayas frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué bonito. El Salmo 57:1 dice: en las sombras de tus alas me ampararé. Y David lo escribió, pero por experiencia propia, no de teoría, no de nada. Él lo vivió tan vivamente que fue el tiempo cuando Saúl lo estaba persiguiendo con todo su ejército para matarlo, no para saludarlo ni nada, ni pórtate bien, no, quería su cuello. Pero David comprobó que con Dios era mayoría, y puso a su enemigo, a Saúl, en sus manos, nada más para hacer clic y matarlo, pero no lo hizo, por supuesto, porque era el ungido de Dios y David era temeroso. Pero David escribe esto por experiencia propia. Una frase que me gustaría compartirles es de el hermano pastor Miguel Núñez, que dice que el dolor es la hormona del crecimiento espiritual. Si no tenemos dolor, si no sufrimos, a veces no maduramos. Entonces también dice que también el dolor es el abono para una vida de oración. ¿Cuánto oramos cuando estamos bien? Cuando no nos falta nada, cuando todo es prosperidad y felicidad. Pues sí, a lo mejor sí oramos, pero ¿qué tal cuando tenemos un dolor, un problema, una necesidad, ya sea la que sea? Entonces, pues oramos más, nos humillamos más y queremos pues también apoyo, que es bíblico, apoyo de los demás. Nos gustaría que todos estén arrodillados orando por nuestro problema, pero por eso dice este pastor, a lo mejor por eso no se van nuestros problemas, porque necesitamos
crecer más, madurar más, estar con más tiempo de oración y bueno, que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. También en algunas partes queremos hacer cosas según nuestra sabiduría y queremos mucha metodología, pero no queremos aprender más de Dios, y lo importante es aprender cada día más de Dios. Ahora que el pastor nos coordinó para el estar leyendo la Biblia, pues nos debe ayudar mucho. Debemos animarnos y seguir con ese reto para aprender más, porque queremos hacer muchas cosas sin Dios, pero no queremos muchas veces aprender de Dios para crecer más en su amor y en su palabra. Queremos resultados. Tengo un proyecto y quiero que haya resultados, pero a veces no queremos darle participación a Dios. Y finalmente, a veces queremos triunfos. Todo lo que hacemos queremos que triunfe, que salga perfecto, que nos aplaudan, que no. A veces buscamos la gloria personal, pero debemos buscar la gloria de Dios siempre. No tenemos de otro. Otra cosa, cuando nos frustramos nos podemos amargar. Eso es cuando estamos buscando siempre nuestra voluntad. Y si buscamos la voluntad de Dios, consejo en su palabra, entonces, ¿saben qué? Nos vamos a salir victoriosas y para la gloria de Dios. Una frase que me gusta de John Piper es que dice: ¿qué hubiera dicho Noemí si se hubiera percatado, aunque sea un poquito, de las grandes cosas que Dios estaba haciendo a través de su sufrimiento, de ella y el de su nuera Ruth? Se hubiera maravillado, porque Dios en ese tiempo estaba preparando una hermosa genealogía para el ungido de Dios, para nuestro Salvador, que realmente se iba a humillar el mundo, humillar a los mismos judíos, porque Dios en su misericordia estaba usando a una mujer gentil, a una moabita, y Dios estaba haciendo con ella. Ahora nosotros lo sabemos, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con nuestro sufrimiento? ¿Qué está haciendo con nuestra necesidad? Porque es bien bonito tener en nuestra cabecita: ay, pues los propósitos de Dios son perfectos. Pero cuando estamos en medio de un problema, a veces no buscamos el propósito de Dios en medio de ese problema. Y nosotros nos queda muy claro que Dios tenía un propósito perfecto para la vida de Noemí, y así también tiene un propósito para tu dolor, para mi dolor, para tu necesidad, para mi necesidad. El Mesías nos da la esperanza de que todo va a salir bien. En la situación que estemos, podemos refugiarnos bajo las alas del Todopoderoso, del gran y eterno Yo Soy. Dios puede sustentarnos y consolarnos día con día. Hay que tener esa experiencia. Así como cumplió el propósito con Noemí, va a cumplir el propósito con nosotros. En mi vida, ¿qué propósito tenemos? Glorificar su nombre. Glorificar su nombre, porque Él se provee de para sustentarnos. Él nos dice: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Estamos al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91. Y me gustaría leer Hebreos 13, el versículo 20 y 21. Resume mucho lo que es la realidad. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad,
haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, para finalizar, me gustaría comentar algo que apenas le oí a la hermana Nancy de Moss Wodoman, que dice, un caballo nunca sirve a su amo antes de ser quebrantado. Al caballo no le importa quién es el amo, si es el rey, el presidente, algún general, cualquiera que sea su amo, a él no le importa. Si no ha sido quebrantado, no sirve. Pero ¿qué tal cuando ya está bien educadito, quebrantado? No, hombre, es una majestuosidad. Y no es que haya perdido su fuerza, sino que ya está bajo una disciplina, bajo una orden que le dan, y nosotros creo que también así debemos ser, en humildad, servir a Dios, al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Entonces, obedezcamos a Dios diligentemente, porque Él se merece toda nuestra servicio. Y además somos creadas para su gloria. Entonces, no importa la situación que tengamos, busquemos agradarle a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se cumpla su voluntad, así como se cumplió en Noemí, también que se cumpla en tu vida y en mi vida. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor y Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, gracias por los ejemplos que nos enseñan, nos desafían, Señor. Ayúdanos, por favor, a estar en tu voluntad. Ayúdanos a que tu perfecta voluntad se cumpla en nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.